Hola, en este vídeo os quiero hablar de los estudios genéticos que se han hecho y se pueden hacer en los estudios sobre fibromialgia. En concreto, quería empezar explicándoos que cuando hablamos de enfermedades o patologías genéticas, en realidad estamos hablando de dos grupos distintos de enfermedades. Por un lado tenemos las enfermedades de herencia mendeliana o aquellas que son aquellas en las que cuando tenemos una variante, aquí tenéis representado los cromosomas de un individuo y de otro, cuando tenemos una variante, en este caso el cromosoma amarillo, el gen amarillo, digamos, esta variante correlaciona siempre con tener una enfermedad, en este caso el color amarillo. Y veis que este señor que tiene una copia del gen amarillo y una copia normal, heredada de su otro padre o madre, al tener hijos, sus hijos, dos de ellos, por estadística, heredan una copia del gen de color amarillo y ambos individuos que heredan la copia del gen amarillo también tienen el fenotipo, la edad que son amarillos. En este caso estamos hablando de una herencia autosómica dominante. En este otro caso de aquí de la derecha tenemos unos padres que ambos tienen una copia del gen amarillo pero no tienen el color amarillo, pero cuando se juntan la copia heredada del padre y la copia heredada de la madre de color amarillo, se da que el individuo es amarillo. En este caso, hablamos de herencia autosómica recesiva y en ambos casos podemos establecer una relación directa de tener una o dos copias del gen amarillo con el fenotipo, con la circunstancia de ser amarillo. Siempre que hay dos copias de gen amarillo, en este caso se es amarillo, y siempre que hay una copia de gen amarillo, en este caso se es amarillo. En cambio, por otro lado, tenemos las enfermedades de herencia compleja. En este caso, y creo que mi pequeño vídeo molesta aquí, creo que ahora sí se ve mejor, en este caso de aquí tenemos una persona con una copia del gen amarillo que es amarilla, pero sus hijos, que 4 de ellos en esta imagen heredan copia del gen amarillo, no son mayoritariamente amarillos, sino que solamente uno de los hijos también es amarillo. Este hijo amarillo coincide que ha sido expuesto, estos simbolitos de aquí indican la exposición, a algún otro factor de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo ambiental. Es decir, no solo es necesario tener el gen amarillo, sino que además es necesario que se den unos factores ambientales que son los que dan lugar a el fenotipo ser amarillo. Así pues, solamente con los factores ambientales no es suficiente para que se sea amarillo, solamente con los factores genéticos no es suficiente para que sea amarillo, pero cuando concurren factores genéticos y factores ambientales se puede tener el fenotipo amarillo. Estos dos tipos de enfermedades mendelianas o complejas se estudian de forma distinta. Así, cuando queremos hacer estudios genéticos en enfermedades de herencia mendeliana, en las que tener un gen mutado, tener una mutación, da lugar siempre a tener un fenotipo, hacemos estudios familiares. Y ahora mismo lo que se está haciendo es secuenciar todos los genes de cada uno de los individuos afectos y a veces también de los padres, y mirar qué tienen en común los individuos afectos que no comparten con los individuos sanos. Pero este tipo de estudios no es tan sencillo en enfermedades en las que no es suficiente con tener la mutación, sino que además hacen falta otros factores, que pueden ser otras mutaciones o pueden ser eventos ambientales. Entonces, ¿qué se hace en los estudios, en las enfermedades con herencia compleja? En estos casos hablamos de hacer estudios caso-control. En estos estudios caso-control no se mira en una familia cómo se heredan los genes y cómo se hereda la enfermedad, sino que lo que se mira es en un grupo de pacientes y un grupo de controles, se miran variantes genéticas, pongamos el gen amarillo, entre comillas, y se mira si estas variantes están más frecuentemente en los pacientes, en la gente que tiene la enfermedad, que en los controles. Es decir, que la variante no es suficiente para ser amarillo,
pero la mayoría de gente que es amarilla tiene la variante amarilla. Estos estudios caso-control los llamamos estudios de asociación. Estos estudios de asociación se pueden hacer a diferentes niveles a la hora de ver qué parte del genoma estudiamos. Lo que sería el nivel más bajo, en el que tenemos menos parte del genoma, es estudiar genes candidatos. ¿Qué se hace en estos casos? Se elige un gen que nos interesa por la razón que sea, generalmente porque nos da la sensación de que su función podría estar relacionada con la enfermedad, y en ese gen miramos si hay variantes más frecuentes en los casos que en los controles. Ya está. ¿Qué pasa con estos estudios? Que se suelen hacer en grupos de pacientes pequeños y a veces, claro, los que se publican son aquellos que dan, porque los que no dan no se publican. Y muchas veces lo que pasa es que cuando intentas repetir este estudio en otro grupo de pacientes, no da. A veces se han hecho muchos grupos pequeños de pacientes y cuando se han intentado estudiar todos juntos, se ve que realmente no hay una asociación. Un nivel más grande de análisis sería el estudio de genoma completo. En el estudio de genoma completo, lo que hacemos es mirar unos cambios que ya están presentes en el genoma de muchos individuos, se llaman marcadores, y estas variantes relativamente frecuentes, repartidas a lo largo de todos los cromosomas, de todo el genoma, se analizan a la vez en muchos casos y muchos controles. Y para cada una de ellas se mira si está más frecuente en casos que en controles. Y de este modo se pueden identificar regiones del genoma en las que dices, aquí hay una diferencia clara de frecuencia de variantes en casos y controles, aquí debe haber alguna cosa, algún gen que esté asociado a la enfermedad. Y por último, un nivel mucho más exhaustivo sería secuenciar todo el genoma. Ya no solamente estas variantes marcadoras que hemos ido usando en el estudio de genoma de GWAS, que llamamos el estudio de asociación de genoma completo, sino que secuenciamos todos los datos, todas las variantes del gen, de los genes, y en este caso podemos ya ir a mirar variantes que pueden dar lugar a cambios en los genes, que sean menos funcionales o más funcionales, pero este tipo de estudio requiere muchas muestras para poder ser significativo, para poder ser válido. Hasta el momento, de hecho, lo que más se ha hecho en enfermedades complejas son este tipo de asociación que he llamado de GWAS, de genoma completo. Estos estudios, en los primeros estudios que se hicieron, se estudiaban un grupo relativamente pequeño de casos y de controles, entre cientos de personas, y en las primeras enfermedades que se estudió esto, pues se empezaron a identificar entre 1 y 5 genes que estaban asociados a estas enfermedades. Pero cuando tienes un número pequeño, un grupo pequeño de personas estudiadas, es probable que encuentres pocos genes asociados porque no tienes suficiente poder estadístico. Si aumentamos el número de personas, llegamos a miles de personas, también aumenta el número de genes que podemos encontrar. Entonces, cuanto más vayamos aumentando nuestra muestra de pacientes y de controles, más probabilidad tendremos de encontrar genes que, aunque no tengan un efecto muy grande, al tener muchas personas estudiadas, podemos empezar a ver efectos. Podemos empezar a ver diferencias estadísticas. Y actualmente en algunas de estas enfermedades se han llegado a hacer estudios con cientos de miles de personas, en los que se identifican para los fenotipos más estudiados cientos de genes. Por ejemplo, en diabetes, por ejemplo, en estudios cardiovasculares y otros tipos, y en algunas enfermedades psiquiátricas. ¿Hasta ahora qué se ha hecho en fibromialgia? Pues en fibromialgia, la verdad es que hay pocos estudios globales del genoma. En concreto, voy a destacar 3. El primero, en 2013, no es realmente solo en fibromialgia, sino que engloba fibromialgia y otros tipos de dolor crónico generalizado. En este estudio se estudiaron alrededor de 1.000 pacientes y más de 5.000 individuos control y se identificaron 2 genes potencialmente asociados a dolor. En 2014 se hizo otro estudio ya enfocado solamente a pacientes con fibromialgia
en concreto utilizando la cohorte recogida en colaboración con la Fundación Fibromialgia y disponible en el Banco Nacional de ADN. Y se estudiaron marcadores de todo el genoma en unos 300 pacientes y luego se estudiaron más en detalle algunas regiones potenciales en unas 1.200 personas más. Aquí identificaron otros 2 genes, que son estos de aquí, y que estarían implicados en fibromialgia. Por último, en 2013 también se hizo otro estudio en el que analizaron también marcadores de todo el genoma en pacientes de fibromialgia y sus familias, pero en lugar de hacer un estudio caso-control mirando frecuencias de las variantes en casos y en pacientes y en no pacientes, lo que hicieron fue mirar qué regiones del genoma coincidían en cada familia en los pacientes. Y de todas las regiones que se estudiaron, solamente esta región del cromosoma 17 se asoció a tener fibromialgia. Entonces, en esta región, los investigadores originales identificaron estos 2 genes de RPV2 y SLC4 como los posibles candidatos, pero otros investigadores posteriores han definido que también en esta región hay genes de quimoquinas que podrían estar implicados en fibromialgia. Además de estudios de DNA sobre ADN, también se han hecho estudios comparando los genes que están activos de forma diferencial entre pacientes de fibromialgia y personas sin fibromialgia. Estos estudios no se hacen sobre DNA, sino sobre RNA. Y en concreto, quiero destacar 2 estudios que han mirado a todos los genes expresados en sangre de pacientes y de personas sin fibromialgia, uno en 2016 y otro en 2024, los 2 en unos 100 individuos más o menos, y los 2 encuentran que se puede diferenciar los genes que están activos en pacientes y en personas sin fibromialgia, pero no todos los pacientes tienen exactamente el mismo patrón de genes activos, sino que además el segundo estudio dice que puede diferenciar los pacientes entre 3 o 4 grupos según qué patrones de genes tienen activos. Y ambos estudios observan que hay unos genes que de la vida inmune que están desregulados, ¿vale? Entonces, ¿qué más estudios se pueden hacer? Bueno, pues el Banco Nacional de ADN tiene una cohorte de muestras de fibromialgia en la que se han recogido más de 1.000 pacientes con fibromialgia y o síndrome de fatiga crónica y 400 familiares sin fibromialgia ni síndrome de fatiga crónica, y de estos pacientes hay RNA, DNA y plasma en algunos de los casos. Y con estas muestras se han hecho unos 7 estudios de momento. Y estos estudios han dado lugar a otras tantas publicaciones en diferentes revistas desde el inicio de esta cohorte. Y esperamos que se puedan hacer más.